En los últimos 30 años un concepto ha sido parte del discurso de políticos y economistas, pero también ha surgido en medio de conversaciones de ciudadanos en general. Nos referimos a la idea de modelo económico. ¿Qué es el modelo económico? ¿Ha funcionado? ¿Qué falta mejorar? Trasladamos estas interrogantes a los especialistas, pero también conversamos con la gente en las calles. Acompáñenos y saque sus propias conclusiones. ¿Usted qué se imagina cuando escucha eso, no? Para mí es malo. ¿Tiene idea de qué hablan cuando hablan de eso? ¿Qué se le viene a la cabeza a usted? Pero no sé, pero... ¿Usted sabe a qué se refieren con ese modelo económico? Ay, no. No sabe, ¿no tiene idea más o menos? No tengo idea, papacito. Hay personas que no entienden el modelo económico. La verdad de las cosas, todo esto es una chanfainada. Tirios y troyanos hablan del modelo económico. Políticos y economistas, ciudadanos de a pie, alabanzas y críticas, defensas acérrimas o cuestionamientos constantes giran en torno a ese concepto. Un concepto que pareciera estar alejado de la comprensión clara en la vida cotidiana, pero que irónicamente también se convierte en el marco clave para el desarrollo de un país como el Perú. Que más que nada un modelo económico va a ser el sistema en el cual nosotros estamos organizados. ¿Cuánto Estado hay? ¿Qué tanta independencia, libertad tienen las empresas? ¿Cómo se define? ¿Quién recibe los bienes? Si hay sistema de precios o no hay sistema de precios. Ese tipo de variables, ¿no? De organización. En economía, más que hablar de modelo, tendríamos que hablar de opciones económicas. Hoy día en el mundo hay dos opciones. Una, la de Norcorea, Cuba, Venezuela. Y la otra opción, que es la que sigue todo el resto del mundo, con diferencias en el rol del Estado, cómo interviene en el Estado. Lo sigue Vietnam, lo sigue China, lo siguen los países de Europa. Ese es el modelo, un sector privado que se maneja, genera producción, genera tamaño, genera escala, el Estado recoge tributos de ese sector y con ello permite desarrollar su rol de gran ordenador de la economía, que es fundamentalmente el rol que cumple el Estado. Brindar justicia, dar seguridad, ¿no? Educación, salud, agua, saneamiento y su espacio. Tal vez la manera más simple de comprender el modelo económico actual sea dar una breve mirada a finales de los 80s. Culminaba el gobierno de Alan García con una hiperinflación de 7000%. La decisión del desaparecido expresidente de estatizar la banca para controlar el tipo de cambio trajo como consecuencia el cierre de bancos extranjeros asentados en el Perú, así como la caída de las reservas internacionales. En esas condiciones, el país llegaba a las elecciones generales de 1990 con dos candidatos en segunda vuelta: Mario Vargas Llosa, connotado escritor y actual Premio Nobel de Literatura, y un desconocido hasta ese entonces ingeniero Alberto Fujimori. El novelista anunció un shock para reanimar la economía quebrada, lo que generó una campaña de terror. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre. Más violencia. Más destrucción. Juventud sin estudiar. Estamos a una semana de la gran decisión y el país debe recordar nuevamente que el Fredemos el shock, cambio 90 es el no shock. Finalmente ganó Fujimori. Y pese a que en campaña prometió no aplicar el tan temido choque económico, pocas semanas después de asumir la presidencia, su primer ministro y también titular de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciaba en televisión nacional el que fue conocido como Fujichoc, con una frase que permanece en la memoria de muchos peruanos hasta hoy. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis.
El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. En 1992 se produce el autogolpe de Estado. Fujimori disuelve el Parlamento bajo pretexto de impulsar una reconstrucción nacional y anuncia la instalación de un Congreso Constituyente Democrático que tendría la misión de elaborar una nueva constitución. Disolver temporalmente el Congreso de la República . Desde 1993 rige la Constitución que actualmente nos ampara. Una carta magna que contiene, entre otros preceptos, el bloque económico. En él se hace referencia a la economía social de mercado. De acuerdo, un país se tiene que manejar en orden, ¿de acuerdo? Y ese orden está establecido en la Constitución, en lo que significa, por ejemplo, la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no? Está establecido en las leyes también que han ido desarrollándose en lo que significa las reglas fiscales en el Perú. Entonces, tienes esa primera base de lo que podríamos llamar modelo. Y ese aspecto prudencial, monetario y fiscal es el que en gran medida explica un porcentaje importante del crecimiento que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Porque sin ese orden, sin establecer tú una guía a largo plazo de cómo se tienen que gestionar los diferentes gobiernos que van incorporándose, cada uno con diferente cariz político, ¿no? No estaríamos donde estamos, porque cada quien vendría y reinventaría y haría, y nos tocaría un gobierno irresponsable, que quisiera hacer lo que le da la gana. Esos son logos, son membretes, ¿ya? Yo recuerdo en Venezuela, Chávez inventó el término economía humana, economía popular. O economía con rostro humano, como decía Toledo, ¿no? A veces... Toledo, economía con rostro humano. Son eslogans, son palabras bonitas que les ponen de maquillaje, ¿ya? Hoy día en el mundo es real y concreto. Es un esquema, digamos, de mercado, de apertura ante el mundo con la globalización, y lo que difiere es el rol y la importancia del Estado. Tienes el caso, pongamos, de Canadá con impuestos sumamente altos, impuestos a la herencia en Europa, pero no se descuida lo que es educación, lo que es salud y el rol de regulador del Estado. En el Perú lo que tenemos, como dices tú, la economía social de mercado, es básicamente tratar de que lo que prime sea el mercado, la libertad de las personas y de las empresas, pero la parte social le da un rol preponderante al Estado para dar servicios públicos y para el tema de los programas sociales, ¿no? Entonces es como, está tratando de combinar un poco todos los mundos, ¿no? Esa es la idea que tiene la economía social de mercado. El Perú ha cambiado en los últimos 30 años. De la hiperinflación de los 80s, pasamos a una etapa de estabilización para dar paso a un crecimiento producto de una serie de condiciones a nivel mundial. Una de ellas, el precio de los metales, materia prima que exporta a nuestro país. ¿Ha sido suficiente? ¿Usted cree que las cosas han mejorado No creo. No creo. Sí. Para mí no hay nada mejoría. ¿De Huancavelica es usted? Provincia, Churcampa. ¿De qué parte de Huancavelica? Churcampa, provincia Churcampa. Mire usted, ¿y hace cuántos años ha venido acá? Como he venido 89. 89. ¿Y en qué parte vivía acá en Lima? ¿Acá mismo o vivía...? No, más abajo, en Flores. ¿En Las Flores? ¿Y ahora vive acá en Caracas? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 10 años creo. Incluso en la economía más liberal, que uno podría aprender en una universidad súper liberal, uno aprende que
no siempre los mercados solo funcionan bien. Hay diferentes situaciones que se llaman fallas de mercado que hacen que los mercados no funcionen bien. Y Perú tiene una combinación, y muchas economías en verdad latinoamericanas tienen una combinación de que muchos de sus mercados tienen fallas. Entonces, por eso es súper importante que el Estado funcione y funcione bien. O sea, no podemos tener un Estado tampoco minúsculo, ¿no? Y de hecho también se pueden contar ejemplos de todo, pero en los países escandinavos el Estado es súper grande, ¿no? Y no es que no sean capitalistas, ¿no? Y justamente el rol del Estado ahí, y de nuevo, cada país va ajustando un poco como quiere su sistema, como quiere su modelo, ¿no? Pero ahí el rol del Estado es fuerte en el tema social, en los programas sociales, en la educación, en la salud, ¿no? Y en la parte de regulación también. ¿Usted hace cuánto tiempo se dedica así a la venta? Yo vendo de esto ya más de 12 años. ¿12 años? 12 años. Sí, 12 años. Ya. Y con esto sostengo a mis hijos, he hecho estudiar a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 5. ¿5 hijos? 5 hijos. ¿Y con todo el trabajo? Con esto nomás he mantenido a mis hijos. Ya. He mantenido a mis hijos. ¿Son ya chicos que están en el colegio? ¿Están ya...? Ya son ya mayores de edad. Sí, tengo uno de 15 años. ¿No? Ya. ¿El mayor tiene 15 años? No, el último, 15 años. 15 años tiene. ¿Y con este trabajo? Con este trabajo nomás. Ya, o sea, el colegio, la alimentación. Todo le he dado los estudios, todo a mis hijos. Ya. ¿Cuántas horas trabaja usted así? Yo trabajo todo el día hasta las 4 de la tarde. ¿Desde qué hora? Desde abril, las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde, todos los días. Sí, todos los días. Ese es mi recorrido. ¿Y en la pandemia, cuando hubo el confinamiento? No trabajé. ¿Cuánto tiempo no trabajó? Como un año. ¿Un año? Sí, un año. ¿Todo el año pasado no trabajó? No he trabajado. No había en qué trabajar. No salía, no salía. Gracias a Dios a mis hijos y a mi yerno que me han ayudado. Sí, a mi yerno, a mis hijos, más los bonos que ha llegado, eso me ha ayudado un poco. ¿No? Ahí hemos estado sosteniéndonos hasta ahorita. ¿Cuántos años tiene ahorita? Yo tengo 58 años. 58 años. ¿Usted viene de las regiones o viene de acá de Lima? No, yo vivo acá, yo soy de Cerro de Pasco, pero yo vivo acá en San Juan de Lurigancho. ¿Hace cuánto tiempo ha llegado? Yo hace más de 30 años. ¿No? Cuando se hizo toda esta organización de los mercados, ¿no? Para que uno pueda ir a ciertas horas con los toques de queda, había como mucha aglomeración y la gente decía, pero ¿por qué no compran para más días? ¿Por qué tienen que ir todos los días? Pues no tienen refrigeradora, ¿no? O sea, no todos tenemos refrigeradora, no podemos ser un país de clase media en el cual no haya sistemas financieros, digamos una penetración más alta de servicios financieros, donde la gente no tiene refrigeradora, ¿no? Y nosotros pues, estábamos pensando que estamos creciendo todo bien, pero realmente en nuestra vida la mayoría de las personas no está teniendo acceso a eso. No estabas entre brincos y saltos, ahora no, ahora hay que estar así. Todos corremos y el que gana vende y el que no se queda atrás. Así es. No podemos decir que esto todo ha estado bien en 20 años. Se avanzó lo suficiente, ha habido resultados, pero tenemos que hacer ajustes en educación, en salud, el rol importante del Estado para igualar y dar una partida igual a todos. Pero desde acá va mi invocación, la opción no es vuelta al pasado, la opción no es vuelta 50 años atrás, a un modelo que prácticamente está fracasado. Yo trabajo más de 16 horas. ¿Al día? Sí, 16 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y no gano, me llevo una miseria porque prácticamente la situación, o sea, la gente no tiene plata ahorita. Para no ser muy indiscreto, mensualmente ¿cuánto usted puede recaudar trabajando 16 horas? Prácticamente casi nada, porque todo se va para la comida, no nos queda nada. ¿Usted tiene familia, supongo? Y yo tengo familia y los repuestos, todo está caro y prácticamente pues, trabajamos para sobrevivir nomás con ese. También tenemos que reconocer que sí hay algunos temas estructurales, sobre todo en una economía como Perú, donde somos una economía pequeña, somos una economía muy informal. Y además la economía tampoco funciona en un vacío, no es que por un lado funciona la economía y por otro lado funciona la sociedad, sino también hay temas, digamos, más estructurales en la sociedad como el racismo, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas que hacen que el sistema económico no necesariamente esté funcionando bien, eso nos genera disconformidad. No hemos hecho una autocrítica. Si bien los resultados son evidentes, se redujo la pobreza en 10%, lo resalta el Banco Mundial,
hemos tenido una tasa de crecimiento interesante con respecto al resto del mundo, se descuidó aspectos básicos como era educación, salud y el rol del Estado. Por ejemplo, ¿cómo hicimos panamericanos de 2.000 millones de dólares y no teníamos camas UCI? Hoy día, recientemente, tenemos un parque binacional, bicentenario, entre Miraflores y Barranco, y sin embargo, en la emergencia de San Antonio, a escasos metros, hay camas en la calle. ¿Usted sabe a qué se refieren cuando se habla del modelo económico? Yo me imagino para mejoras, ¿no? Para que nosotros como ciudadanos nos vaya mejor, nuestra economía esté mejor. Pero nada. ¿Que funcione ese sistema económico? Ojalá. ¿Tienes una idea de qué es el modelo económico? La verdad que no sabemos nada de eso. Entre ellos tan difícil comprender eso. Ya, y en todo caso, ¿el sistema económico que vivimos actualmente y en fin a través de los años, crees que ha funcionado? No, para nada. Para nada. Según los especialistas, el bloque económico de nuestra Constitución le da un rol subsidiario al Estado, pero con amplio espacio para la inversión privada, al libre mercado. ¿Es el problema una cuestión de gestión? Es un tema de gestión, o sea, 100% gestión, ¿no? En general el sistema, yo diría político y el sistema de la gestión pública en el Perú es muy débil, ¿no? Y la pita siempre se rompe por el lado más débil. Los especialistas, los directores generales de los ministerios, que son los que tienen que firmar estas órdenes, muchas veces son renuentes porque no tienen, digamos, como Estado no tenemos una unidad del fin superior, sino siempre estamos pensando mucho en la burocracia, ¿no? En el papel, en mi responsabilidad, en qué va a decir la Contraloría. Y esas son también instituciones que se pueden ir cambiando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también de la poca estabilidad del mismo sector público, de los mismos funcionarios, que ellos saben que probablemente, incluso los presidentes, y yo le llevaría alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes, si solamente sabes que vas a estar un periodo, ¿qué tantos riesgos vas a asumir tú de cosas que tal vez te van a generar juicios en los próximos 20 años de tu vida? El modelo al final es un marco teórico. Es decir, el modelo yo lo escribo en el papel. Esto es así, así. El tema es la puesta en marcha de lo que yo he escrito en el papel. La implementación definitivamente ha fallado. Y la gran guía de cualquier política bien orientada de cualquier país recae en las capacidades del Estado. Eso es innegable. La economía de la persona, sí, pues, de lo que gana. Exacto. ¿Sabe lo que más o menos tiene una idea de lo que es? Creo que no. No sabe, ¿no? No. ¿Y cómo viste su economía, la economía que rige nuestro país? ¿Cree que funciona o no funciona? Pero si se están peleando a cada rato, ¿cómo va a funcionar algo que quieren hacer? Algunos quieren hacer bien y otros quieren hacer mal. No quieren, o sea, no dejan trabajar, ¿no? ¿No beneficia a todos? No beneficia. Yo pienso que toda la vida va a ser igual. ¿Va a ser igual? ¿En qué sentido igual? Igual, ¿sabes por qué te digo? Porque como para no hay de acuerdo, no están de acuerdo. Ahora, el otro ve su conveniencia, la otra persona también ve su conveniencia y al final la gente pobre tiene que trabajar para sobrevivir y trabajar porque es lo único que nos queda y la gente que es pobre quedará pobre si no trabajan, porque y los que tienen buen trabajo, a menos yo por la edad que tengo 58 años, ya no me dan trabajo. Entonces yo tengo que trabajar, vender mis productos y para poder sobrevivir y para poder mantenerme yo sola. ¿Usted tiene familia o usted? No, ya soy abuela y ya como tienen su familia, cada uno está con su familia. Sí, tuve 3 hijas mujeres. ¿Usted tiene 3 hijos? Sí, 3 hijas mujeres. Ya ellas ya pues tienen su familia y ya pues, como digo, hasta los hijos se han vuelto fríos y yo tengo que trabajar para yo mantenerme. En el momento que dice el modelo económico, pienso yo que es el dinero, ¿no? El dinero. Pero lamentablemente nosotros los peruanos estamos en unas condiciones, ¿qué le digo?, mal. Por ejemplo, yo soy jubilado, tengo 83 años de vida y sin embargo gano una miseria. Entonces, los gobiernos, todos los gobiernos que pasan no hacen nada por nadie. Para mí entender hay 2 sistemas, el capitalista y el comunista. Me parece que ninguno funciona. ¿Ninguno funciona? ¿Y qué se tiene que hacer? Porque el capitalista se llevan los que tienen más beneficios, y casualmente como estamos, ¿no? La provincia está reclamando y nunca le satisface sus demandas. Ese es el gran problema. ¿Cómo arreglar? Que haya nueva mentalidad de políticos, la juventud, de repente, ¿no?
tengo la impresión que nuestra clase política no entendió que el muro se derrumbó. En la época de la Unión Soviética había esa confrontación, comunismo y capitalismo, y los dos extremos, derecha e izquierda, que hoy día ya no hay, son etiquetas. A mí no me interesa que si me catalogan de derecha o de izquierda, a mí lo que me interesa es si la política beneficia al ciudadano, pónganle la etiqueta que quieran. Entonces lo que está sucediendo es eso. Nos quedamos en una época en la cual había el estatismo, en la época del muro, ese sistema rígido de la cortina de hierro, ¿ya? Y eso ya no existe. ¿Son necesarios los cambios en el actual modelo económico? Efectivamente hemos puesto algunos candados que probablemente ya a estas alturas ya se podrían empezar a liberar esos candados. Como el tema de la revisión de los contratos ley, ¿no? Los contratos de estabilidad tributaria, que se tienen que hacer a nivel de Congreso, ¿no? Ahora tal vez podríamos discutir que el nivel de Congreso es muy fuerte, tal vez podría hacerse a nivel de los ministerios, pero también con un análisis más amplio. O sea, deberíamos de ahí ir evaluando esos cambios también, ¿no? El Perú tiene recursos. Este año vamos a recibir más de 16.000 millones de dólares por ingresos de la minería. El problema es doble: gestión, manejo, capacidad de invertir en educación, en salud, conectividad, y por otro lado, el grave cáncer de la corrupción. Gran parte de lo que hemos observado desde el 2004 a la fecha es un proceso de descentralización muy fuerte, una descentralización que ha implicado que un porcentaje elevado del presupuesto esté trasladado a los gobiernos subnacionales, y cuando vemos la ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales, es entre el 50 y 60%. En otras palabras, dejan entre la mitad, ¿no?, alrededor de la mitad del presupuesto sin ejecutar anualmente, ¿no? Entonces tú ahí vas viendo que hay un problema, ¿no? El segundo problema es el tema de la calidad de lo que se logra ejecutar. Proyectos que quedan a medias, proyectos en el cual se ven envueltos en problemas de corrupción. El problema es que en nuestro país no es el tema del modelo, es las personas detrás del modelo. Ese es el gran problema, porque da lo mismo si eres de derecha o izquierda, cuando la clase, la humanidad detrás de los modelos está podrida, como la vivimos en nuestro país, es lo que genera hoy en día esta catástrofe económica en nuestro país. Dentro de este periodo de crecimiento de los últimos 20 años, hubo periodos de expansión mucho mejores que otros. 2006, 2007, hacia el 2012, 2013, fue cuando crecimos mucho más, también empujados, ¿no?, por una buena coyuntura de precios de los minerales. ¿Qué dicen las cifras sobre la eficacia del actual modelo económico en el Perú? Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, explica. En los últimos 20 años, la economía se ha más que duplicado. Hemos pasado, en términos reales, hemos pasado de un PBI de 220, más o menos, 220.000 millones de soles en el 2000, en soles del 2007, ¿no?, a algo más cercano a los 550.000 millones de soles, de nuevo, en soles constantes del 2007. Entonces estás hablando de una economía que más que se duplica. Claro, tuvimos pues esta bajada fuerte, ¿no?, esta contracción del 2020, no, pero ya entre el crecimiento proyectado para este año y lo que deberíamos tener en el siguiente, deberíamos estar volviendo a niveles similares a la precrisis. Entonces podemos decir que es un crecimiento acumulado de más de 100%, solamente en los últimos 20 años. Macera destaca el protagonismo del Perú en esa línea. Si uno toma todo el periodo de los últimos 20 años, ¿no?, en lo que va del siglo, el Perú aparece como el país con el mayor crecimiento de Sudamérica. ¿Ya? Eso, el crecimiento promedio está por encima del 4% en términos reales, ¿no?, y eso lo pone por encima, ¿no?, de otros países que también crecieron rápido, ¿no?, como, no sé, Bolivia, Paraguay. No, el Perú aparece en primer lugar, y eso contrasta de forma sumamente significativa con lo que teníamos en el periodo, pues, vamos a decir, en la década de los 80,
en donde el Perú aparecía más bien en último lugar. Como se puede ver en este cuadro del Banco Mundial, nuestro país, en el periodo 1979-2020, aparecía en el ranking de crecimiento con un menos 0.2%, debajo de Bolivia. Posteriormente, entre 1993 y el 2020, pasó a ocupar el primer lugar con 4.1%. El crecimiento económico no es una línea recta ascendente. En las últimas 2 décadas se han registrado momentos más auspiciosos que otros. Dentro de este periodo de crecimiento de los últimos 20 años, hubo periodos de expansión mucho mejores que otros, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, ¿no?, del periodo, digamos, 2006, 2007, hacia el 2012, 2013, ¿no? Fue cuando crecimos mucho más, también empujados, ¿no?, por una buena coyuntura de precios de los minerales, ¿no? Y eso nos sirvió para cerrar brechas de forma acelerada, reducir pobreza, mejorar en términos de equidad también. A partir del 2013 en adelante, el crecimiento pierde velocidad, ¿no? Nos acercamos a cifras de crecimiento más cercanas al 2,5%, 3% en promedio. Y luego, de ahí tenemos pues ya la caída fortísima del 2020. Al 2004 teníamos una tasa de pobreza casi 60%, 58% del Perú era considerado pobre, ¿no? No estaba por debajo de la línea de pobreza, de nuevo definida como capacidad de pagar la canasta básica de consumo familiar. Luego de eso tuvimos un periodo súper bueno de contracción de la pobreza, ¿no?, hasta llegar al 2012, 2013, cuando ahí la velocidad ya no es tan buena como era antes, ¿no? Y cerramos en cifras más cercanas al 20, 21% en el 2019, y de ahí tuvimos pues este crecimiento de 10 puntos porcentuales, ¿no?, de 20% a 30% de pobreza en el 2020. ¿Y cómo vamos en lo referido al empleo? Quizá este es uno de los asuntos en donde todavía nos falta avanzar más. Entonces, decíamos, pobreza, redujimos pues 40 puntos porcentuales en ese periodo, ¿no?, o casi 40 puntos porcentuales, ¿no?, de un poquito menos de 60 a un poquito por encima de 20. En empleo formal, los avances todavía no fueron tan buenos. ¿No? Empezamos pues en algo un poco por encima del 80%, ¿no?, y en el mejor momento llegamos a algo un poco por encima del 70%. ¿No? Entonces, es una reducción que quizá debió ser mayor si hablamos de formalidad. Ahora, en términos de ingresos, sí ha habido una mejora considerable de ingresos en los últimos 20 años a través de todos los sectores y en todas las regiones. Y esto es lo que ha explicado en más del 90% de la reducción de la pobreza que ha habido. Los servicios básicos son una manera de medir el grado de pobreza en la población. El acceso a servicios como electricidad, agua y desagüe en el periodo 1993-2020 registra un aumento. Según el INEI, información de los censos de 1993, 2007 y 2017 arrojan estos resultados basados en acceso a red pública. En electricidad, en el año 93, el porcentaje de hogares fue del 55%, mientras que en el 2017 llegó a 88%. En agua, en 1993 alcanzó el 57%, mientras que en el 2017 llegó a 83%. Y respecto al desagüe, en el 93 registró un acceso al 40% y alcanzó un 67% al 2017. Los programas sociales se han convertido también en herramientas fundamentales para combatir la pobreza, pero son acciones con alcances acotados en el tiempo. Ha habido un fortalecimiento de los programas sociales, ¿no?, lo cual es muy bueno, ¿no?, del Pensión 65, ¿no?, de Juntos, los programas de transferencias, hay otros más. Eso está muy bien, ¿no?, ayuda a paliar los peores efectos de la pobreza. Pero cuando hablamos de superación de la pobreza, ese no es el objetivo de los programas sociales. Eso se hace a través de herramientas de mercado, ¿no?, y eso es
básicamente mejor ingreso por trabajo. Y eso es lo que ha explicado de nuevo en más del 90% la reducción enorme de la pobreza de los últimos 20 años, los mejores ingresos que se han obtenido por trabajo a través de todos los sectores económicos. Es importante mencionar que es necesario trabajar en reformas desde el Estado para hacerlo más ágil y cercano a la población más vulnerable. El 90% de las atenciones están en el sector público. Si uno piensa en salud, tiene poco más de 10 millones de afiliados, ¿no? El SIS debe estar alrededor de 20, quizá un poquito más millones de afiliados, ¿no? Con eso ya tienes en realidad básicamente casi toda la población peruana en teoría cubierta por los seguros públicos. Ahora, una cosa es estar en el papel como un asegurado, ¿no? Y otra cosa es que efectivamente existan los servicios para dar una cobertura efectiva. El BCR desde inicios de los 90, cuando se da esta reforma fundamental, tiene la misión de controlar la inflación. Se prohibió emitir billetes cada vez que se le daba antojo al gobierno. Nosotros hemos ido avanzando durante estas 3 décadas en nuestra calificación crediticia. ¿Esto qué significa? Que somos más confiables para los inversionistas, tanto nacionales, pero sobre todo internacionales. El modelo económico que rige actualmente en el Perú le otorga autonomía plena al Banco Central de Reserva. De hecho, los cambios que se hicieron a partir del Congreso Constituyente Democrático luego del autogolpe del 92 y la entrada en vigencia de la Constitución del 93 representan una mirada distinta a la labor de esta institución. El BCR desde inicios de los 90, cuando se da esta reforma fundamental, tiene la misión de controlar la inflación. Y hemos mantenido niveles de inflación en los últimos años, lo puedes ver en la data, entre 1 y 3%, que es el rango meta del BCR para la inflación. ¿Qué nos da? ¿Qué nos permite esto? Tener estabilidad de precios, que de pronto, de un año a otro, o de un mes a otro, o lo que es peor, de un día a otro, no varíen los precios. Y nuestras familias peruanas puedan tener una predictibilidad en el día a día al ir al mercado a comprar los insumos para su comida. En lo referido a la autonomía del BCR, la Constitución del 79 en su artículo 150 establecía que el banco podía efectuar operaciones y convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios. Mientras que en la Carta Magna del 93 se indica en el artículo 84 que el BCR tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica y está prohibido de conceder financiamiento al erario. Se prohibió desde inicios de los 90 emitir billetes cada vez que se le daba antojo al gobierno. El gobierno necesitaba para cubrir ciertos servicios básicos de la población, por dar un ejemplo, y recurría al BCR y el BCR emitía más dinero. Eso, por supuesto, nos reventaba en inflación, por ejemplo. Y tuvimos resultados muy duros, vivimos una hiperinflación a finales de los 80 y a inicios de los 90. Eso acaba. Al BCR se le prohíbe por ley, digamos, emitir cada vez que el gobierno necesite gastar. Otro de los aspectos importantes como rol del BCR tiene que ver con el tipo de cambio en nuestro país. El BCR, si bien no controla el tipo de cambio, que es una confusión de siempre, lo que hace es controlar la volatilidad. Es decir, no permite que suba bruscamente ni baje bruscamente. Por eso en el día a día vemos que la diferencia del tipo de cambio de un día para otro varía en montos muy pequeñitos, ¿no? Varía muy ligeramente de un día para otro. Ese es el trabajo que hace el BCR. El Ministerio de Economía y Finanzas es otro de los protagonistas en el trabajo de mantener las cifras en azul y enmarcado en un presupuesto anual que debe ser aprobado por el Congreso de la República.
Hoy nosotros tenemos una regla fiscal que dice que el Perú debe endeudarse en un máximo del 30% sobre el PBI. Hoy estamos en una situación mayor, sí, por supuesto, la pandemia nos ha puesto en un 35%, pero, por supuesto, la meta debe ser volver a la senda fiscal, es decir, volver a niveles de deuda menores al 30%. ¿Cómo se ve el Perú frente a los inversionistas extranjeros? David Reyes, periodista y director de la revista Semana Económica, afirma que en general la calificación crediticia a nivel internacional ha sido positiva. Nosotros hemos ido avanzando durante estas 3 décadas en nuestra calificación crediticia. ¿Esto qué significa? Que somos más confiables para los inversionistas, tanto nacionales, pero sobre todo internacionales, que ven al Perú con menos ojos, con mejores ojos, que ven al Perú con mejores ojos, de acuerdo o conforme va avanzando en su calificación crediticia. Hace una década llegamos al grado de inversión. El grado de inversión es un nivel de la calificación crediticia que nos distancia de una cantidad de países que están por debajo del grado de inversión y otros que están por encima. Nosotros estamos por encima. Somos un país técnicamente, probadamente atractivo para la inversión. De hecho, señala Reyes, en las últimas 3 décadas solo se han registrado fluctuaciones en situaciones muy particulares. ¿Cuándo se vio interrumpido el crecimiento económico? En el año 98, producto de una circunstancia particular, fenómeno del Niño, 3 crisis internacionales y también una crisis política en ciernes que ya iba a materializarse en los siguientes años. Ese cóctel hace que tengamos una recesión en el año 98, pero después de eso no volvemos a tener una recesión hasta la pandemia. Esa es la resistencia de nuestro modelo económico. Niveles de crecimiento incluso que han llegado casi a las 2 cifras, casi al 10%. Y circunstancias difíciles como la crisis financiera internacional de hace algunos años en la que crecimos 1%, pero no dejamos de crecer. Sin embargo, hay un punto débil en nuestra economía, que tiene que ver con la dependencia en la exportación de materias primas como los minerales. Somos un país minero, somos un país que cuando sube el precio del cobre le va bien y cuando baja le va mal. Y eso es lo que ocurre. Tú ves el PBI, haces una comparación del PBI con el precio del cobre y van en paralelo. Suben y bajan casi juntos. ¿Por qué? Porque somos muy dependientes. Eso a su vez nos hace muy dependientes de la economía china. Porque la economía china es la que más demanda cobre, que es nuestro principal metal de exportación. Entonces ahí tenemos una trampa, digamos. Circunstancias en las que podemos estar haciendo el trabajo correcto, pero como dependemos del metal y el metal cae, no nos va bien. Pese a las cifras que podrían resultar positivas si se observa desde una perspectiva macro, es necesario poner atención a factores como la igualdad y las condiciones para que ésta pueda alcanzar a todos los integrantes de nuestra sociedad. El libre mercado no va a ser justo en la medida en que todos no tengamos una base mínima. Y la base mínima significa que si tú eres un niño que nace o una niña que nace en este país, no importa en qué clase social nazcas, deberías tener una educación de calidad y una salud de calidad. Cuando hablamos de meritocracia, cuando ya ese niño o esa niña es adulto, solo es posible esa meritocracia si tuvimos las mismas bases. Entonces, se genera una sociedad muy desigual en la medida en que esas bases no están claras y no son las mismas para todos, no importa en el lugar o en la condición que nazcamos. Hay demasiada pobreza, demasiada viveza. No hay gente honesta, lamentablemente. La corrupción es un fenómeno que nos acompaña desde que somos república y ha estado presente en todo tipo de gobiernos, en dictaduras, en democracias. No solamente hay un corrupto público, sino que cada vez que hay un corrupto público, ha hecho una transacción con un corrupto privado.
así. ¿Aguja? Sí, mal económicamente. Esperemos que para el próximo año nos vayan mejor las cosas. ¿Qué falta para que el bienestar llegue a más peruanos? Económico, tenemos que volver a relanzarlo porque ya se está agotando por la parte estatal, ¿no? La parte política, que tenemos ocho agrupaciones políticas, polarización, está llevando a un crecimiento muy bajo, ¿no? Y eso va a afectar a la economía y a todos nosotros como sociedad. Este modelo es posible apuntalarlo para que crezcamos más rápido. Y eso requiere, digamos, una buena dosis de reforma estatal, básicamente, ¿no? Si no hacemos eso, estamos condenados a crecer muy poco en los próximos 20 años. Lo que hay que también recordar es que no basta con un modelo económico, porque la sociedad no es solo la economía. Entonces, así como necesitamos de un buen modelo económico, necesitamos hablar también de un buen modelo social, un buen modelo de convivencia social, un buen modelo de cohesión social. Somos un país que de un tiempo a esta parte se ha polarizado bastante. Eso no nos hace bien en términos económicos y no nos hace bien en términos sociales. El modelo económico lo que te dice es que el Estado pues cumple un rol subsidiario, ¿no? Ese es su rol. Donde no, por ejemplo, donde no hay aerolíneas, pues la aerolínea, se puede crear una aerolínea pública, ¿no? Y de hecho ha existido, ¿no? Donde los espacios donde no hay rutas, ¿no? Sino la mejor forma de utilizar o asignar los recursos, pues es a través de una empresa privada y evidentemente, ¿no? Que tenga un buen marco regulatorio. Las críticas podrían ir, creo yo, en el ámbito de si la regulación ha sido buena o no, ¿no? Si la regulación, por ejemplo, en el tema de competencia interna, ha sido buena, pero eso, o sea, la competencia, ya también nuevamente está el rol regulador del Estado, ¿no? Entonces estamos hablando otra vez, estamos yendo al ámbito de capacidades. En ese sentido, hay posibilidades de mejoras que pueden encaminarse también a través de la optimización del sistema de recaudación. El Estado requiere dos cosas. Requiere aumentar el gasto público y hacerlo mejor. En la parte de aumentar, hay mucha evasión en Perú, como se han mostrado las cifras, que incluso este gobierno ha mostrado las cifras, hay una evasión de IGB cercana al 30%. Y hay una evasión de impuesto a la renta empresarial cercana al 50%. No es que no paguen las empresas, unas que sí pagan y muy bien, otras que evaden. Entonces, si lográsemos cobrar esos impuestos, podríamos aumentar el gasto per cápita en educación, ¿no? El gasto per cápita en salud. Y sin duda Perú sería un mejor país, con un bienestar más equilibrado. Esa parte es la que está fallando. La salud tiene que ser pública y de calidad para todos. La educación tiene que ser pública y de calidad para todos. Es una aberración que el acceso a esa salud de calidad y a esa educación de calidad dependa del tamaño de la billetera de los hogares. Eso debería llamarnos muchísimo la atención. No debería ser así. Para eso, insisto, necesitamos un Estado que recaude mucho más. En Colombia y en Chile son muy parecidas las tasas, pero sin embargo ellos recaudan más. No para no compararnos con Alemania o con Suiza. En verdad, ya en la región, los otros estados, con las mismas tasas, son capaces de cobrar más. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Y qué hacemos en Perú? Más bien usamos el expediente fácil, que es cobrar a los que ya pagan, ¿no? Y en cuestión de reducción de brechas, ¿qué es lo urgente? La principal brecha que hay en el sistema económico peruano, que además es previo al modelo económico, ha sido, digamos, de toda la historia de la República, ha sido una fuerte desigualdad de oportunidades en el lado educativo, ¿no? Eso es muy importante el tema educativo porque después en el mundo laboral se reproduce esa desigualdad y se reproduce en salario y se reproduce en frustración, ¿no es cierto? Entonces, si tú rompes ese tema de esa brecha en educación, también vas a romper la brecha en salarios, ¿no? Y la brecha en bienestar, ¿no? Y también a la larga en salud, porque esa persona más educada también puede tener mejores prestaciones de salud también, sin necesidad que el Estado te ayude. Entonces, yo creo que lo central en Perú es cerrarla, no cerrarla, porque las brechas nunca se cierran, pero sí
disminuir fuertemente la dispersión que hay de calidad educativa, ¿no? Nosotros invertimos $1.100 por estudiante por año en la educación básica regular, siendo que nuestros vecinos de Colombia, por ejemplo, invierten el doble, $2.300, $2.400. Nuestros vecinos de Chile invierten el triple, $3.300 por estudiante por año. Entonces, estamos rezagados, estamos muy rezagados. Otro aspecto que es fundamental para el crecimiento de un país es el de la lucha contra la corrupción. Y hay que reconocer que en ese discurso del combate a la corrupción, no solamente hay un corrupto público, sino que cada vez que hay un corrupto público, ha hecho una transacción con un corrupto privado también, y ahí es donde nuestro rol ciudadano tendría que ser mucho más claro, abierto y reconocedor de parte del problema. Nos enfocamos en una mitad del problema y no reconocemos esta otra. Pero sigue igual, hay demasiada pobreza, demasiada viveza. No hay gente honesta, lamentablemente. O sea, yo digo, si yo veo a una gente necesitada, yo trato de, a la medida de que yo puedo, ayudo. Pero hay gente que tiene, le sobra, pero no les da igual a la gente pobre. Entonces, mientras no haya cambio de cultura, la gente no sea honesta, el Perú no avanza. La corrupción es un fenómeno que nos acompaña desde que somos república y ha estado presente en todo tipo de gobiernos, en dictaduras, en democracias, en gobiernos más estatistas, con gobiernos más liberales, ha estado siempre presente. La corrupción no es consustancial al sistema económico, ya lo precedía, ¿no? Y se ha visto esos casos. Entonces, es posible con las mismas normas peruanas hoy en día perseguir al delito. De hecho, se está persiguiendo, si no, no habría estos casos de corrupción, no están sonados. Y lo más importante es poder meter a la gente en la cárcel para que se vea públicamente que el delito no paga. Tanto empresarios como políticos, si han incurrido en corrupción, tienen que pagar. El sistema no puede funcionar así en el vacío, ¿no? Tú necesitas instituciones fuertes que le den apoyo al desarrollo económico, y el Perú no tiene instituciones fuertes. Yo, en todo caso, si a mí me preguntas en algún momento, no sé si vas a preguntar eso, pero si hay que cambiar el modelo económico, ¿cómo lo cambiarías? O sea, lo que hay que cambiar, yo diría que hay que hacer cambios, sí, no es como que todo está tal cual bien, pero esos cambios vienen más por el lado de las instituciones. Ya no como antes, pues, ya ha bajado definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad, pues, o sea, varía los precios. Definitivamente no se puede trabajar como antes. Antes había una estabilidad en la que se podía trabajar, pues. Y pese a la zozobra política que nuestro país ha vivido en el último quinquenio, ha logrado mantener cierta estabilidad en el ámbito macroeconómico. Así como la pandemia ha desnudado las fuertes brechas en educación, fuertes brechas en salud, debilidad, también ha revelado que Perú era muy fuerte en lo macroeconómico. En la parte macroeconómica del Perú, de todos los países en desarrollo, quizá está en el decil superior de fortaleza. Esa fortaleza la hemos usado, ¿no? Hemos casi cerrado la economía el año pasado, pero se ha visto compensado con un fuerte gasto público y con una política monetaria del Banco Central muy expansiva, que fue el programa Reactiva, ¿no? Que soltó en pocas semanas una cantidad nunca vista en la historia peruana de liquidez para evitar quiebra masiva de empresas. Y se logró. Tanto así que se logró que ahora Perú se ha recuperado rápidamente. Sin embargo, queda aún el largo esfuerzo de hacer que el Perú pueda crecer en igualdades y oportunidades para todos. Sin equidad, no habrá un real crecimiento. No, hay veces hay veces no hay veces poquito, hay veces 10 soles, 15 soles, así nomás. Cuando no hay bueno, siempre provee alguito, pues. Aunque sea papa, aunque sea una papita, hay que comer, pues. Dios nunca nos deja de hambre. Él provee, pues. Alguien toca el corazón, te da, pues.